Cuando hablamos de dispositivos, de pulseras o relojes para empezar a hacer deporte, para empezar a llevar una vida más sana, sin duda tenemos que hablar de Xiaomi. Y en este caso hay que hablar de la Mi Band 6. Les costó un par de versiones, pero con la Mi Band 3 creo que Xiaomi alcanzó ese estatus que tiene ahora mismo y se ha convertido su Mi Band en prácticamente un sinónimo de pulsera deportiva. Hay muchas marcas que están ahora mismo lanzando muy buenos productos y de hecho muy pronto vamos a hablar de las nuevas Band 6 de Huawei o también de la Oppo Band. Sin embargo, cuando hablamos de un dispositivo que sea barato, que tenga buenas prestaciones, buena autonomía y sobre todo, pues que eso nos anime un poco a salir a la calle a hacer deporte y a ponernos en forma, tenemos que hablar de esta pequeñina de aquí. Y es algo que ya estáis viendo, y es que la pantalla ha crecido considerablemente respecto a la Mi Band 5. Y hablando de la Mi Band 5, al final de este vídeo os contaremos si eres usuario de la Mi Band 5, si vale la pena cambiar a la Mi Band 6, porque a lo mejor te llevas una sorpresa. Vamos a empezar hablando del diseño porque aquí realmente no hay mucho que contar. Tenemos una capsulita que es simplemente un poquito más grande que la versión anterior, que la Mi Band 5, y también un poquito más grande que la Mi Band 4, pero a simple vista parece exactamente la misma. Tiene unas dimensiones de 47,4 por 18,6 y un grosor de 12,7 milímetros. Son unas dimensiones que permiten que pongamos la Mi Band en las pulseras de silicona de los modelos anteriores. Sin embargo, si tenéis alguna pulsera, por ejemplo, de la Mi Band 4 o la Mi Band 5, de esas que ya son un poquito más especiales, más como accesorio de moda y que tienen acabados metálicos, pues lo más seguro es que no quepa esta nueva Mi Band, simplemente porque es un pelín más ancha, un pelín más gruesa y un poquitito más alta que los modelos anteriores. Sigue siendo muy cómoda porque solo pesa 12,8 gramos y la verdad es que terminas olvidándote de que llevas esto en la muñeca. Tanto en el gimnasio, yo entreno con guantes y la verdad es que el Apple Watch sí que me molesta un poquito en el gimnasio, pero la Mi Band ni la noto, como, bueno, en el día a día, porque a la hora de dormir no molesta, no es demasiado gruesa y sobre todo, pues eso, pesa muy poco. En la parte trasera vemos que se ha rediseñado un poquito el tema de los sensores. Ahora tenemos un pulsioxímetro que nos va a permitir medir la saturación de oxígeno en sangre. Esto es algo muy bueno porque si lo hace bien, aunque creo que no lo hace demasiado bien la Mi Band, pues es algo que interesa tanto a los deportistas un poquito más entusiastas como también a cualquier persona, porque ya sabemos que el COVID ataca directamente a la saturación de oxígeno en sangre, así que siempre es bueno tener una medición en la muñeca. Sin embargo, vamos a quitarnos ya un poquito esto de en medio, creo que no mide bien, hay veces que se supone que tenemos que estar por encima del 95% de oxígeno en sangre, sin embargo hay veces que también me da 89%, 87% y es como, bueno, pues voy a ir llamando ya al hospital porque a lo mejor me hace falta. Y me está midiendo más bajo el oxígeno en sangre que, por ejemplo, el Apple Watch y que otros relojes deportivos que he probado recientemente. Sin embargo, a otras personas que están utilizando la Mi Band 6, he hablado con ellos y les está midiendo más alto que esos otros relojes. Así que, como siempre decimos, estos dispositivos no son médicos, no nos dan una precisión total. Y en las pulsaciones lo podemos permitir un poco porque al final no es algo de vida o muerte. Sin embargo, en el oxígeno en sangre no es algo que podamos tener cierto margen de, bueno, sí, me fío, no me fío. Así que si la queréis por esa medición de oxígeno en sangre, os recomiendo que os compréis un pulsioxímetro antes que una Mi Band. Pero ese es uno de los puntos negativos, pero vamos a seguir con el diseño porque creo que es algo también importante. Como veis, la caja es exactamente igual que la de las generaciones anteriores y eso impide que se pueda meter una batería de mayor capacidad. Tenemos una batería de 125 mAh, que es la misma que vimos en generaciones anteriores y que aquí, bueno, reduce bastante la vida útil del dispositivo. Pasamos de unas 2 semanas y media, 2 semanas de la Mi Band 5 a una semana si utilizamos todas las funciones de esta pulsera. Incluso 5 días si tenemos activado ese modo de, bueno, hacer así el gesto de la muñeca para activar la pantalla. Ya digo, son entre 5 y 7 días lo que te da de autonomía con todas las funciones esta Mi Band 6 y no me parece una mala autonomía, sinceramente, porque está por encima de lo que ofrecen algunos competidores. Sin embargo, si vemos que se añaden más funciones, se agranda la pantalla y evidentemente con la misma batería la autonomía baja un poquito. La carga sigue siendo magnética y tardamos unas 2 horas en cargar. Pero vamos a hablar del punto fuerte más allá de esa medición de oxígeno en sangre y es la pantalla. Tenemos un panel con 450 nits de brillo máximo y me parece un brillo máximo ideal porque básicamente no he tenido ningún problema ni en interior ni en exterior para ver la pantalla. Sobre todo porque tiene una pantalla AMOLED que se ve de maravilla. Son 1,56 pulgadas y la resolución nos deja una densidad de píxeles de 326. Es una pantalla muy cómoda que responde muy bien a los gestos y precisamente ahora que tenemos más pantalla no tenemos ese botón táctil que teníamos en generaciones anteriores para ir atrás o ir al menú principal. Ahora lo que tenemos que hacer son gestos.
Simplemente tenemos que desplazarnos arriba o abajo o en horizontal, y para ir atrás lo único que hay que hacer es, pues como en cualquier móvil, tirar desde el margen izquierdo hacia el centro de la pantalla. Son gestos muy sencillos y os vais a acostumbrar enseguida, y la verdad es que prefiero tener esos gestos antes que el botón abajo que ocupaba buena parte del marco inferior. La pantalla tiene recubrimiento antihuellas y además está protegida por cristal templado. Hablando de protección, tenemos una resistencia de 5 atmósferas, por lo que vamos a poder nadar, aunque no nos recomiendan nadar en agua salada, pero bueno, sí que vamos a poder ir a la piscina o ducharnos, lavar los platos y todo eso sin ningún temor. Y el recubrimiento antihuellas no me ha parecido lo mejor del mercado porque la verdad es que se le quedan muy pegadas, pero bueno, se limpia fácil. Es de esos dispositivos que atrapa las huellas, pero luego en cuanto le pasas un poquito el paño o la camiseta ya las has eliminado. Y agradezco muchísimo tener más pantalla, tanto por la información que tenemos en la misma, ya que ahora tenemos filas de 2 iconos en lugar de una fila de un solo icono, como por ejemplo que los watch faces, esas esferas, por así llamarlas, personalizadas, lucen muchísimo mejor. Los que queríais una Mi Band como un complemento de moda, ya que hay muchísimas pulseras que, bueno, hay mucha gente que no hace deporte, pero tiene pulseras muy bonitas, la Mi Band, entonces se la ponían y era un reloj digital con notificaciones que la verdad es que quedaba muy bien con cualquier tipo de estilo, de ropa. Y eso hace que, bueno, pues esa faceta de moda, de artículo de moda, de complemento, aumenta mucho más y mejora por esa pantalla más grande. Sin embargo, creo que para la siguiente generación Xiaomi tienes que meter un sensor de brillo automático, porque al final tienes que dar 4 o 5 toques para entrar en el menú, para cambiar el brillo, y es algo que vas a tener que hacer constantemente, porque en casa el brillo al 4 o al 5 a lo mejor es muy alto, pero en la calle el brillo que tenemos en casa, que a lo mejor es el 3 o el 4, no es suficiente y siempre vamos a tener que estar ahí cambiando. Pero bueno, es una pantalla que se ve genial y en la que tenemos además varias estadísticas cuando entramos en, pues por ejemplo, la monitorización de salud, la monitorización del ritmo cardíaco, el estrés o el sueño. Vamos a tener bastantes estadísticas en la pantalla de la Mi Band y no hay que recurrir tanto como hacíamos en generaciones anteriores al móvil. Si vamos al móvil tenemos Mi Fit, que es la aplicación compatible tanto con iOS como con Android, y ya sabéis lo que vais a encontrar si sois usuarios de Mi Band. Es una aplicación que responde muy bien, podemos añadir amigos para picarnos entre nosotros si tienen una Mi Band, tenemos una sección en la que vamos a poder meter un montón de parámetros de salud nuestros y en la que también vamos a tener estadísticas bastante interesantes. Cuando nos metemos, por ejemplo, en la aplicación de pasos, tenemos unas estadísticas que son bastante curiosas y llamativas. Y por ejemplo es algo como: has quemado 400 calorías que equivalen a una hamburguesa, o has quemado 1000 calorías que equivalen, yo que sé, a una pizza grande. Me lo estoy inventando un poco, pero es ese tipo de comparación y es, por ejemplo, ideal para un usuario como yo, que hago deporte, pero me gustaría hacer más deporte del que hago, y al final estas estadísticas pues te animan, para qué te voy a engañar. Con la aplicación del móvil, y para ir dejándola ya a un lado, podemos personalizar varios elementos de la pantalla, como por ejemplo la pantalla siempre activa, que nos haga diferentes tipos de mediciones de ritmo cardíaco, que mida mejor el sueño, porque tiene un modo que mide el sueño de manera mucho más precisa utilizando el pulsioxímetro. Y esto es algo interesante porque me ha parecido que los datos de sueño son bastante precisos. Igual que los datos de pulsioxímetro no son, en mi opinión, nada precisos, sí que los de monitorización del ritmo cardíaco y los del sueño son muy precisos. También te mide el estrés, que es algo que, bueno, a mí me dice que estoy muy relajado en picos en los que a lo mejor tengo muchísima saturación de trabajo y digo, bueno, a lo mejor estás aquí fallando un poco, Xiaomi. Y también tiene algo que me gusta mucho y que gamifica la experiencia y que viene a cuento con todo eso que os estaba contando, de que es algo que anima a hacer deporte y a empezar a cuidarnos un poco más. Y es el medidor PAI. Al final tenemos que conseguir 100 puntos diarios y son unos puntos que se consiguen en función a nuestro movimiento, a las pulsaciones, bueno, así subimos más o menos pisos y todo eso nos va dando una puntuación semanal que nos va animando en la aplicación, porque nos dice eso de: bien, lo has hecho mejor que la semana pasada, sigue así, o mensajes por el estilo. Así que es algo que, bueno, hace esa gamificación, hace que nos lo pasemos bien, por así decirlo, cuidándonos, porque recibimos una puntuación. Y como el ser humano es tan simple que cuando recibe una puntuación se pone más o menos contento, a medida que lo hagamos mejor, pues vamos a recibir mejores puntuaciones y nos vamos a animar más todavía, pues, a seguir cuidándonos. Entonces, en ese sentido, la medición PAI que introdujeron, creo que en la Mi Band 5, me parece un gran invento, porque Xiaomi esto lo hace muy bien e incluso lo tiene en su cepillo de dientes. Así que en ese punto no hay nada que reprochar. Las notificaciones también llegan muy bien y se ven a pantalla completa de forma bastante sencilla. Sin embargo, que la pantalla sea alargada en formato vertical hace que algunos menús de la pulsera pues salgan como ese carrusel de letras que van de derecha a izquierda y no es muy cómodo. Creo que para la siguiente generación a lo mejor va siendo hora de, vale, aquí ya se ha agrandado la pantalla, pero lo que tienes que hacer ahora es hacerla más cuadrada o más rectangular, pero que sea un pelín más ancha. Y hablando de cosas que creo que deben hacer, es meterle NFC. En China, la Mi Band tiene NFC desde hace 2 o 3 generaciones, sin embargo en Occidente nos quedamos sin esta función. Y si a esto le metieras NFC para poder pagar con el móvil, es que
sería incontestable por 35 o 45 euros, que son los rangos de precio que maneja. Entonces, creo que es algo que sí que debería llegar en la siguiente generación. Pero vamos a hablar de deporte, porque aquí pasamos de los 11 deportes de la Mi Band 5 a 30 deportes. Hay deportes que no tienen mucho sentido, porque por ejemplo hay algunos que podrían ser el mismo pero tienen distinto nombre. Tampoco es que te dé unas estadísticas demasiado diferentes en uno o en otro. Y al final lo que se trata es deportes en interior y deportes en exterior. En todos te va a medir las calorías, el pulso y el tiempo. Sin embargo, en los de exterior se va a activar el GPS. Ojo, no el GPS que hay aquí, porque no hay GPS integrado, sino el del teléfono móvil. No veo mal que no tengamos GPS, porque sinceramente con 125 mAh tendríamos para 1 hora y media de GPS, 1 hora y media de autonomía total si utilizáramos el GPS, entonces nos iba a dejar tirados. Entonces no veo mal, como tampoco es una pulsera autónoma, no veo mal que utilice el GPS del teléfono móvil. Así que por mi parte, en esto ningún tipo de problema. Y la monitorización de deportes, pues está bien. Estadísticas en la propia aplicación de la Mi Band y luego tenemos estadísticas expandidas en la aplicación del móvil. Si por ejemplo utilizamos el GPS, vamos a poder ver nuestro recorrido en Apple Maps o en Google Maps. Así que, pues bueno, es una Mi Band y una Mi Band es una Mi Band. Ya los que tenéis las anteriores sabéis cómo va y aquí no cambia absolutamente nada. Más allá de esto, tenemos un dispositivo que se va bastante bien con nuestro móvil. Podemos, si tenemos abierta la cámara, podemos utilizar la Mi Band como obturador y también podemos utilizar la Mi Band para controlar la música, tanto el volumen como la pausa y la reproducción y cambiar de canción desde la pulsera. No almacena canciones porque no tenemos memoria interna, pero sí que funciona con todos los reproductores que he probado en los teléfonos móviles. Así que bueno, si estamos haciendo ejercicio y no queremos sacar el móvil, sí que podemos utilizar la Mi Band para cambiar de canción. Y creo que poco más, y es que no deja de ser un dispositivo muy sencillo que al final para muchos es un simple complemento de moda y entiendo esa parte. Y esos usuarios estarán encantados porque la pantalla es más grande, se ve mejor, los watch faces van a brillar mucho más y realmente es una pantalla que se ve espectacular, ese panel AMOLED. Sin embargo, para los más deportistas no introduce tantas novedades como a lo mejor querríamos. Sí que es verdad que me parece que el sensor de ritmo cardíaco hace a lo mejor un mejor trabajo, pero si lo vais a comprar por el SPO2, la medición de oxígeno en sangre, creo que no vale la pena porque no me ha parecido sinceramente un dispositivo fiable en este sentido. Sí que me parece un muy buen dispositivo para empezar a hacer deporte y si venís de una Mi Band 3 o una Mi Band 4, creo que es un rotundo sí. Si tenéis esos dispositivos podéis dar el salto perfectamente porque son 45 euros, al final es una inversión muy pequeñita y no os vais a arrepentir. La pregunta es, si vengo de una Mi Band 5, ¿vale la pena comprar la Mi Band 6? Pues ahí ya depende un poco de vosotros. Vais a tener peor autonomía y como digo, el sensor de oxígeno en sangre no es lo fiable que debería y además es una medición que tenemos que hacer de forma manual porque solo se mide automáticamente por la noche y no se nos muestran las estadísticas, es simplemente para calcular el sueño profundo. Entonces, al final os vais a olvidar de él, vais a tener que hacer mediciones manuales y no es algo demasiado cómodo. Sin embargo, si lo que queríais era una Mi Band 5, pero con una pantalla mayor, creo que ahí sí que vale la pena la Mi Band 6. Pero bueno, hasta aquí nuestro análisis de la Mi Band 6, esperamos que os haya servido de ayuda. Y si ha sido así, dadnos un like que nos ayuda un montón para posicionar mejor el vídeo, suscribíos, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!